Un cordial saludo. Resumen del capítulo 9 titulado Las otras fuentes del derecho del libro Introducción al Derecho de los autores Carlos Mauchet y Ricardo Sorraquín. El capítulo 9 trata especialmente lo que es el derecho consuetudinario, la jurisprudencia y la doctrina. En primer lugar, el derecho consuetudinario se va formando o surge de la práctica repetitiva de un uso o un convencionalismo social durante un largo periodo de tiempo por parte de un grupo de personas o una comunidad. El concepto de derecho consuetudinario es el conjunto de normas jurídicas practicadas por una sociedad sin que exista una sanción expresa de la misma, pero al cual se le reconoce el carácter de obligatoriedad. De este concepto podemos encontrar dos elementos que denotan la naturaleza íntima de estas normas. Uno es el elemento objetivo o material, que es la práctica de una conducta adoptada por una comunidad sin que exista un hecho formal que lo fundamente o que lo establezca, pero que tampoco existe una coacción que lo imponga. Ahora, el otro elemento es el elemento subjetivo o psicológico, y surge de la convicción, del convencimiento de que es necesario obedecer o acatar esas normas, y que de no hacerlo se está sujeto a una sanción. Es importante señalar que no todos los usos o convenciones sociales van a llegar a ser derecho, por más que se repitan. Es el caso de las acciones de caridad o de bondad. Está de más decir también de que no pueden llegar a ser parte de la costumbre los que son ilícitos o actos delictivos. Más adelante los autores hacen un análisis de la evolución de la costumbre a través de la historia del derecho. También hacen como una confrontación de la costumbre con la ley. Y en esto hay un aspecto bien importante, que la costumbre no solamente es fuente formal del derecho, sino que también es una fuente material del derecho. Ya sabemos que es como fuente formal del derecho porque forma parte de un ordenamiento jurídico, pero también es fuente material porque inspira o motiva a los formadores de la ley para crear normas que regulen esta práctica. Luego se trata el tema de la jurisprudencia. La jurisprudencia surge de los fallos emitidos por los jueces o por los tribunales. Sabemos que una sentencia es un derecho individual y va dirigido a las personas o a las entidades que están involucradas, ya sea en un litigio o participan de ese proceso. Sin embargo, esta característica no la limita para que sea considerado como una fuente del derecho. Los jueces, los tribunales o quienes emiten una sentencia judicial van perfeccionando el derecho, porque en su práctica de juzgar ellos se van encontrando con situaciones que posiblemente tengan lagunas, y en ellos van generando más derecho. Ellos van estableciendo la forma como se resuelve, y al final otros casos van a ser resueltos por la analogía, de forma análoga a cómo se resolvió en los casos anteriores. Por eso podemos decir de que la función de los jueces es de perfilar el derecho y de irlo cada vez mejorando. La autoridad de la jurisprudencia deriva de dos elementos importantes. Uno es la competencia que gozan la entidad que emitió esa sentencia judicial, y la otra es en sí del contenido de esa sentencia judicial, que debe de estar apegado al derecho, que no debe ser contraria a los principios establecidos por el derecho. Luego, finalmente, se habla acerca de lo que es la doctrina. La doctrina es todos los estudios científicos desarrollados por los jurisconsultos o los tratadistas. Ellos lo que buscan únicamente es enriquecer todo el acervo de conocimiento en el derecho, y lo hacen sin ningún interés, más que el de especular y de coronar cada vez más todo ese conjunto de conocimientos. Podríamos decir que la doctrina tiene tres propósitos. El primer propósito es científico, ya que los tratadistas utilizan un método científico para establecer
o encontrar los principios y sobre estos poder dar los aportes hacia la ciencia del derecho. Pero también está el propósito práctico, y el propósito práctico es facilitar a los usuarios del derecho, a quienes imparten la justicia, darle elementos y criterios para poder tener un mejor criterio para poder emitir una buena sentencia. Y un último propósito que tiene la doctrina es el propósito crítico. En cuanto a esto, lo que busca es encontrar aquellos aspectos que necesitan superarse, que necesitan mejorarse, y por lo tanto los tratadistas buscan hacer una crítica, emitir un juicio de valor sobre la conveniencia de aplicar algunas normas o de la justicia de ella misma. Finalmente, los autores de este libro, en este capítulo, establecen cuál es el papel de la doctrina como fuente del derecho. Y la doctrina no es en sí, en la palabra, en el sentido estricto de la palabra, no es una fuente formal, porque ni los jueces ni nadie de los que participan en el derecho está obligado a acatar lo que dicen los tratadistas, pues carece del imperio, pero sí es una fuente material del derecho, porque motiva o genera un deseo de querer apegar, para el caso de los que elaboran las normas, de quererse apegar de acuerdo a lo expuesto por los tratadistas. También por aquellos que la interpretan para apegar sus juicios y la emisión de sus resoluciones apegadas a estos estudios científicos. Muchas gracias por la atención y por los aportes que están brindando.